Bienvenidos a Luanda. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize how they need change. 'Cause I know you got me. Pues sí, contra todo pronóstico, en el anterior episodio conseguimos pasar el río Congo. Por fin ayer conseguimos pasar a República Democrática del Congo. Me esperé hasta ayer porque ayer era el día que tenía el visado. Así que ya ayer por fin pasé. Voy a pasar súper rápido. República Democrática del Congo porque en Angola, en Luanda, voy a recibir unos repuestos que necesita urgentemente Rocinante. Así que no me voy a entretener mucho por aquí. Me voy casi directo. ¿Qué pasa? Que no tengo todavía la visa de Angola. O sea, prácticamente me puedo plantar en Angola en un día, pero no tengo visa todavía, así que vamos a hacer un poquito de tiempo por aquí. ¿Dónde? Pues parece ser que aquí cerquita de donde estoy hay un santuario de momobos o monobos o nomobos, no sé cómo se llaman, pero son como unos chimpancés pequeñitos, no pequeñitos de edad, sino pequeñitos de tamaño, son chiquititos. Así que vamos a ir a visitar los nonobos o los monobos. Ya os pondré por ahí el nombre exacto de los monobos. A ver qué pasa aquí. Y es que ya me pasó una vez que me metí en uno de estos charcos. ¿No? Y casi visito las alcantarillas subterráneas. No era un charco, era un cráter. Mi moto es muy grande y no sé, aquí los agujeros pueden ser una sorpresa. Perdón. Aquí los agujeros pueden ser una sorpresa, porque como están llenos de agua no sabes lo que hay debajo. Así que me van a arriesgar. Bueno, pues volvemos a estar en este Arenilla Barrillo, que es patinaje artístico. Otra ciudad caótica. Es que todas las grandes ciudades en general, de una manera u otra, son caóticas. Mira, ahí el agua se ha llevado un trozo de carretera. Este te pilla de noche y un poco distraído, y la que guías es chica, ¿sabes? Ayer le escribí a mi amigo Tomás, el alemán, con el que me encontré en Mauritania, me volví a encontrar en Ghana, estuvimos cerca en Camerún, y sabía que estaba por aquí cerca. Le dije, voy a ver los bonobos, ¿te vienes? Y dice, pues sí. Y vamos juntos. Y como no, el acceso a los bonobos tampoco iba a ser fácil. Siempre que te sales un poco de la ruta establecida, se complica todo. Lo que sí que tengo que reconocer es que al ir dos personas, vas como más seguro, te da más confianza. That's right, Dad. You cannot be careful. But once they are in the nature. Al final encontré el parque y ya sé cómo se llama ese tipo de mono, bonobo. Y es que son auténticas personitas, es que flipas, ¿eh? Y cuando ves los bebés jugando, digo, es que parecen dos niños pequeños jugando. Llama mucho la atención. Me da mucha ternura, tanto los gorilas como los bonobos estos. Falta el chimpancé. Y chimpancé ya me temo que como no los vi en Nigeria, ya tendré que verlos en la parte este de África. Difícilmente los veré de aquí a Sudáfrica. Yo creo que cambia el tipo de animales. Muy simpáticos. Y claramente se ha acabado ya el bosque y la jungla. O sea, ya se empieza a ver arbusto, mucho arbusto, y conforme yo creo continúe dirección sur, pues irá desapareciendo los arbustos y apareciendo más arena y palmera de nuevo. Palmera me imagino que no habrá muchos por aquí abajo, más bien arena y cactus, pero los paisajes son impresionantes. Otra cosa que tampoco hemos probado después de atravesar prácticamente todo África, la acampada en compañía. It's getting dark soon, so
Y la verdad es que se agradece a estas alturas del viaje encontrarte con alguien que está en tu misma lucha y compartir experiencias del viaje. Y además que sea con alguien tan experimentado como Tomás, la verdad es que ha sido todo un lujo. Aunque lo que sí que es verdad es que con esa motito tan ligerita que lleva, me mete por algunos agujeros que madre mía, Rocinante y yo no estamos preparados para eso. Este me mete aquí en unos fregados, que madre mía. Se me ha perdido, hostia. Un agujero bueno. Esto el toma lo pasa con los ojos cerrados, pero Rocinante y yo que pesamos 200 kilos. Ya la estoy liando. Hostia. Bueno, yo creo que hemos pasado lo más difícil. Ver un coche en llamas al lado de la carretera en estos países, a veces con conflictos armados, pues la verdad es que te echa un poco a temblar. Hasta que pasas por al lado y ves que es el accidente y como las asistencias ya han llegado, continuamos la ruta. Nos acabamos de escapar de la policía. Me está dando Tomás unas lecciones de cómo escaparse de la policía. Madre mía, se salta todos los controles. Es que la verdad es que la policía muchas veces te hace perder mucho tiempo, porque si llevas todos tus papeles en regla, lo único que hacen es buscar a ver en cuál te pueden pillar para colocártela. Tomás y yo vamos en la misma dirección, pero en el momento que entremos a Angola nos separamos. Yo voy hacia la capital, que creo que recibo allí ya por fin repuestos para el Rocinante, y Tomás va al oeste, al este, a ver unas cascadas, aunque seguramente nos volveremos a encontrar de nuevo en la capital. Así que hoy toca frontera con Angola, República Democrática del Congo, Angola. Para Angola hace falta una e-visa, o sea, esta digital que se pide por internet y la tienes en 3 días, pero la solicité y no la tenía. Ya habían pasado los 3 días y seguía sin tenerla. Ayer ya venía de camino hacia la frontera y seguía sin tenerla, y anoche, justo antes de dormir, por fin la recibí. Así que acabo de imprimirla y en principio tengo todos los papelitos para pasar. Vamos a ver qué sorpresita nos encontramos hoy. Hola. Esta frontera en principio debería ser fácil, pero a ver si encontramos por dónde se llega. ¿Hola? Bueno, pues tenía ahí un tramito como de off-road. En principio esta frontera, que parecía que no tenía historias, pues ya empezamos con las historias. Vamos a ver. Aquí la única historia que hay es que, por lo que cuentan otros viajeros, tienen montado ahí como un peaje que te pueden pedir hasta 50 euros por pasar. Algunos dicen que es cierto, otros dicen que es falso. En fin, que lo vamos a comprobar directamente. Y el tramito este de off-road que siempre hay en las fronteras, pocas fronteras hay que estén completamente asfaltadas. Siempre hay alguna sorpresita en todas las fronteras. Esto sí es una frontera como Dios manda, en condiciones. Merci beaucoup. Pochu. Aunque en este caso la sorpresita nos la va a tener Tomás. ¿What? Ha pinchado. ¡Ah, you punch! ¿Y sí? ¿Tomás? Ah, ok.
Y la moto de Tomás engaña, aparentemente lleva poca carga, pero lleva absolutamente de todo. Le he ofrecido pegamentos y parches, pero él lleva una cámara completa de repuesto. You have the two complete. Tomás ha pinchado. En el último, en the last minute. Ya in the last. Y por si no fuera poco con el pinchazo, lo que aparentemente iba a ser una frontera facilita, se ha complicado tremendamente. Hemos tardado casi 5 horas en pasar los 2 puestos de inmigración, el de salida de República Democrática del Congo y el de entrada a Angola. El de entrar a Angola nos lo esperábamos, porque llegamos con una visa electrónica que es como una especie de visa provisional que no te dan la definitiva hasta llegar al aeropuerto. Entonces ahí en el puesto de inmigración hay un poco de confusión hasta que queda todo claro. El problema y lo que más nos preocupaba era que para salir de República Democrática del Congo había un error en las fechas de los sellos de salidas y entradas de los países anteriores y se estaba complicando un poquito conseguir el sellito de salida del país. Pero finalmente también solucionamos ese problema. Ya en Angola y bastante embelesados por las vistas, y ya veréis en los próximos vídeos todo lo que hay para ver en Angola, hoy toca empezar a buscar dónde alojarnos esta noche. Aquí las casitas típicas ya empiezan a ser de ladrillo. Las anteriores eran de barro y paja y ahora ya son de ladrillo, como las de los 3 cerditos. Y madera también. La zona de allí del vietnamita eran madera, barro y paja, y ahora de ladrillo. De aquí viene el cuento de los 3 cerditos. Y está espectacular este sol rojo, o sea, es que estoy flipando. Llevo un rato mirando el sol embobado. Pero es que los atardeceres son aquí de este color. Se ve que esto es de lo de buscar donde pernoctar. No solo me pasa a mí, parece que es enfermedad de motoviajero. Aquí voy con mi amigo Tomás y siendo 2 también nos ha pillado la noche. A ver, al final es que es muy complicado. O sea, ¿quién iba a decir que íbamos a tardar hoy en la frontera 5 horas? Una cosa que es tan facilita como poner 4 sellitos, 5 horas. Pues normal que finalmente nos haya pillado el toro. Pero bueno, hemos comprado víveres. Estamos retirándonos lo máximo posible de los pueblecitos estos, las ciudades, y a ver qué encontramos por ahí para acampar. Por aquí es por donde estamos buscando el alojamiento hoy. Está bonito, ¿no? Aquí, acá. ¿Dónde me estás metiendo? Toma. Está de puta madre. ¿Dónde me está metiendo? Pero está muy chulo. Por más que veo estos cielos rojos, no me termino de acostumbrar. Todos los atardeceres en la costa suroeste de África son de este color. Y si el atardecer me gustó, la sorpresa de las vistas de la mañana, ni os cuento. La verdad es que se agradece compartir acampada de vez en cuando. Está súper a gusto estos 2 días con Tomás haciendo acampada. Además, para colmo, le gusta el cocinar de camping, o sea que me ha venido de lujo, porque a mí, la verdad, me siento limitado cocinando de camping. Entonces cocino lo justo y necesario.
Me ha estado cocinando muy rico. Él tenía dentro de Angola un camino diferente al mío, pero finalmente tenemos que ir juntos porque al entrar por la frontera con la visa electrónica, en la frontera no tienen las pegatinas de visa. Entonces te dan un sello provisional en el papel de la e-visa y te mandan al aeropuerto más cercano que está... Entonces, se puede llegar en un día, es una buena paliza, pero se puede llegar en unos días. Nosotros lo estamos haciendo en 2 días de camino. Así que el propósito de hoy es llegar al aeropuerto a que nos den las visas. Y yo creo que ahí volveremos a separar nuestros caminos. Así que hemos entrado a Angola, a llegar a la ciudad principal, Naganga, Congo o algo así. Torcemos a la derecha, dirección la costa. Y ahora ya bordeamos toda la costa hasta Luanda, que Luanda está en la costa. Sería ya bordear toda la costa hasta Luanda. Por todo ese paseíto que hay entre cuando llegamos a la costa y Luanda, hay un montón de barcos fantasmas de estos abandonados ahí pegando al mar. Vamos a ver si conseguimos ver algo. Barcos abandonados no, el cementerio de navíos. Y sí, los barcos por desgracia los vas a ver de cerca, porque tu dron se le ha antojado darse un baño en el Atlántico. Hola, necesito ayuda. Ayuda. Mi cámara se ha caído dentro del agua. Así es como se salta a tomar los textos de policía. Qué bien me habría venido conducir con Thomas una temporadita antes. Ahí lo lleva. El saltapuestos de policía. Bienvenidos a Luanda. Ahí al otro lado se ve como una lengua, que es donde están todos la zona más turística, los hotelitos, los restaurantitos. Ya daré una vueltecita por allí con la moto. Y en este lado se ve como toda la zona industrial. Ahí se ve como los puertos, depósitos de combustible y todo eso. Y allá al fondo, los rascacielos. Estará la zona política financiera. Está muy bien organizaditos. Muy bien organizaditos están. Ahí va Tomás. Vamos con la lengua afuera a ver si llegamos a tiempo al aeropuerto, que cierra a las 3, para que nos pongan nuestros sellitos de la visa. Si tiene buena pinta la ciudad de Luanda. Sí tiene buena pinta la ciudad de Luanda. Qué buenos edificios hay enfrente. Buenos rascacielos. Ahora que venía a visitarlos tranquilamente. Han sido 2 días espectaculares. No os podéis imaginar todo lo que he aprendido de Thomas, pero llega el momento de la despedida. Él dice que cuelga los guantes cuando llega a Sudáfrica, pero me temo que una persona como Thomas no se bajará de una moto nunca. Nos volveremos a ver en la ruta. En Angola hay muchas cosas que ver y lo vamos a enseñar en los próximos vídeos. Una de las cosas importantes es que tenemos que poner a punto a Rocinante, pero con lo que sí que vais a flipar en colores es con las vistas y sobre todo con la gente de Angola y la comunidad motera. De nuevo me dejan sin palabras. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.